¿Alguna vez has sentido que hay lugares en el mundo donde el cielo y la tierra se tocan? ¿Has escuchado hablar de Israel y Palestina solo como territorios en conflicto, pero nunca como la tierra donde Dios aún susurra misterios a quienes tienen oídos para oír? ¿Y si te dijera que en esa tierra santa hay secretos espirituales que permanecen ocultos y que uno de ellos podría cambiar tu vida para siempre? Porque detrás de las piedras milenarias, más allá de los muros derrumbados y de las heridas abiertas por la guerra, existe un eco sagrado que todavía recorre el aire, un eco que clama por ser escuchado. Y si hoy estás aquí, tal vez sea porque el Espíritu Santo quiere revelarte algo que no se aprende en los noticieros ni en los libros de historia, sino en el silencio de quien busca a Dios con hambre y con fe en Israel y Palestina, una tierra dividida por el hombre, pero tocada por Dios, el lugar donde nació la promesa. Caminaron los profetas, lloró el Mesías y se derramó la sangre del Cordero, pero también el escenario de batallas, traiciones y misterios que aún no han sido comprendidos por el mundo. En los próximos minutos caminaremos juntos por las arenas de la historia y las sendas de la profecía. Descubrirás por qué esta tierra es tan sagrada, por qué ha sido tan disputada y qué significado tiene todo esto para tu vida, aquí y ahora. Este no será un estudio común, será una travesía espiritual que puede desbloquear bendiciones que estaban estancadas y abrir tus ojos a realidades que solo los que tienen fe logran ver. Hoy te hablaré de un poder que nace de esta tierra, que puede tocar tu corazón y traer luz a los rincones más oscuros de tu alma. Y lo más importante, al final de este video, descubrirás una lección que puede ser la llave para liberar una promesa dormida en tu vida. Pero antes, permíteme presentarme. Mi nombre es César Gil y estoy al frente de este canal que Dios ha colocado en tu camino. Mi misión es propagar enseñanzas que edifiquen tu fe y te conecten con las promesas del Altísimo. Por eso, te invito a comentar ahora mismo la frase paz en Cristo. Aquí abajo no es solo una frase, es un compromiso público de fe, una declaración espiritual. Al escribirlo, estás diciendo: estoy listo para recibir lo que Dios quiere hablarme hoy. Y si crees que este mensaje puede transformar vidas, deja tu me gusta. Cuando haces eso, el algoritmo de YouTube mostrará este video a personas que están desesperadas, sufriendo, clamando por una palabra, y tú estarás siendo instrumento en las manos de Dios. Gracias por tu corazón generoso. Gracias por formar parte de esta comunidad. Suscríbete también, si aún no lo has hecho, porque cada nuevo estudio puede ser el bálsamo que tu alma necesita. Hay personas que no tienen una iglesia cerca, que están solas, que usan este canal como su apoyo espiritual. Por eso es tan importante que estés aquí desde el principio. Recuerda, la penúltima enseñanza de hoy puede contener un misterio que el enemigo ha querido ocultarte, pero que el Señor está a punto de revelar, así que quédate conmigo hasta el final. No te distraigas, no te vayas, no silencies lo que el Espíritu te quiere decir. Ahora sí, abramos juntos las Escrituras y emprendamos este viaje hacia el corazón de la Tierra Santa, mucho antes de que existieran las fronteras que hoy dividen Israel y Palestina, mucho antes de que los mapas dibujaran líneas de conflicto y las naciones discutieran sobre soberanía. Hubo un hombre que escuchó la voz de Dios en medio de la incertidumbre. Su nombre era Abraham, y su obediencia dio inicio a una historia que hasta hoy sigue transformando vidas. La historia comienza en Génesis 12, cuando el Señor le dice: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. No había garantías, no había destino claro, solo una promesa, una tierra, una bendición, un propósito eterno. Este fue el primer acto sagrado que marcó la Tierra Santa. No fue una conquista política ni una ocupación, fue una asignación divina. Dios separó un territorio con propósito espiritual, no para gloria de hombres, sino para que allí se desarrollara su plan de redención. Pero lo más impactante no es solo que Abraham recibió una tierra,
sino que esa promesa fue extendida a su descendencia y también a Tian. En Gálatas 3:29, Pablo revela algo poderoso: ni si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Entiendes lo que esto significa? La promesa de una tierra bendita, un territorio de encuentro con Dios, no es solo geográfica, es espiritual, es profética, y tú formas parte de ella en Israel y Palestina. Más que lugares físicos, son símbolos de la herencia espiritual que Dios te ofrece, a un lugar donde tu fe florece, un espacio donde tu obediencia desata milagros, una tierra donde caminas no por vista, sino por confianza en aquel que prometió, aun cuando Abraham puso el pie por primera vez en esa tierra, aún no era suya, estaba habitada por pueblos poderosos, culturas extrañas, estructuras humanas, pero Dios no lo llamó a poseer, sino a creer, y esa es la misma invitación que Dios te hace hoy. ¿Estás dispuesto a dejar tus seguridades, tus ideas preconcebidas, tus zonas de confort, para caminar hacia lo que Dios tiene para ti? Porque la tierra prometida en tu vida puede estar esperando tu primer paso de fe. Y mientras el mundo discute quién tiene derecho sobre Israel y Palestina, tú debes recordar que la verdadera herencia es para los que obedecen, no para los que reclaman. Tal vez estás viviendo en una tierra de conflicto, rodeado de disputas, angustias, temores, pero hoy el Espíritu te dice: sal de allí y camina hacia la tierra que te mostraré. Puede que no veas el camino. Claro, puede que tus pies tiemblen, pero si crees, si obedeces, si confías, Dios hará de tu desierto una tierra santa, y donde había ruina, habrá restauración. Donde había división, habrá paz. Donde había dolor, brotará esperanza. Recuerdan, la tierra santa no es santa por su geografía, sino porque Dios eligió manifestarse allí. Y donde Dios se manifiesta, todos se transforman, así como lo hizo con Abraham. Él puede hacer contigo. No importa tu pasado, tu origen, tu historia. Si oyes su voz y caminas en obediencia, la promesa también es tuya. Después de Abraham, su nieto Jacob protagoniza una de las escenas más sagradas y misteriosas de toda la Biblia. Un momento que no ocurre en un templo ni en una sinagoga, sino en la tierra. En una simple llanura, en medio del cansancio y la soledad, Jacob se acuesta a dormir usando una piedra como almohada. Y es allí, en ese espacio, que más tarde sería llamado Betel, donde ocurre algo sobrenatural. Soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Génesis 2, 8 y 12. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Dios decide manifestarse así? Porque en Tierra Santa, lo invisible toca lo visible, lo divino desciende sobre lo humano, lo eterno se comunica con lo temporal. Betel, cuyo nombre significa casa de Dios, se convierte en ese punto de conexión espiritual, donde Jacob, un hombre lleno de temores, engaños y huida, recibe una promesa inquebrantable. Dios está con él. Le entregará esa tierra a su descendencia. Pero lo más impactante de este pasaje no es la visión, ni los ángeles, ni siquiera la promesa. Es lo que Jacob dice al despertar: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Génesis 2, 8 y 16. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has estado atravesando momentos de dolor, soledad, exilio emocional, y no te dabas cuenta de que Dios estaba allí contigo? La Tierra Santa nos enseña eso, que los lugares más comunes pueden volverse sagrados cuando Dios los toca, que los desiertos pueden ser altares, que las piedras pueden hablar, y que incluso una noche de huida puede convertirse en un momento de revelación divina. En Jacob, que huía, el que engañó a su padre y a su hermano, es sorprendido por la gracia. Dios no lo condena, lo visita, y lo visita en esa tierra, no porque sea perfecta, sino porque ha sido elegida. Lo mismo puede pasar contigo. Tal vez estás durmiendo
en una Betel disfrazada. Tal vez hay un propósito, una promesa, un misterio a punto de revelarse en tu vida y todavía no lo sabes. La Tierra Santa no es solo el escenario de la historia de Israel, es el espejo de tu alma. Un lugar donde Dios se manifiesta a pesar de tus errores, donde el cielo se abre sobre tus debilidades y donde la promesa no depende de lo que hiciste ayer, sino de quién te está llamando. Hoy en Jacob no era un santo, pero Dios le dio un sueño. Tú quizás no te sientas digno, pero Él puede darte una visión. Y esa visión puede empezar ahora, si estás dispuesto a ver abre tus ojos espirituales. Tal vez el lugar donde estás, tu hogar, tu situación actual, tu dolor, es Vítor disfrazado. Y hoy Dios quiere decirte aquí, aunque no lo sabías, nunca te dejé. En medio del desierto ardiente, entre piedras y polvo, se alza una montaña que no posee templos de mármol ni adornos humanos, pero que fue escenario de uno de los encuentros más sagrados de toda la historia de la humanidad, el monte Sinaí. Allí, en esa parte de la Tierra Santa, Dios descendió en fuego. El cielo no envió un susurro sino en estruendo. No habló a través de un profeta, sino que su voz misma retumbó, haciendo temblar el suelo. Y todo el pueblo observaba el estruendo, y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron, y se pusieron de lejos. Éxodo, las 8:18 de la noche. El Sinaí no fue solo el lugar donde se entregaron los 10 mandamientos, fue el punto donde la tierra no pudo contener la gloria, donde los límites entre el cielo y la creación fueron perforados por la santidad. Y esto nos revela algo profundo. La Tierra Santa no es cómoda, no es turística, no es un escenario para el entretenimiento. Es un lugar donde el alma es confrontada, donde lo impuro no puede permanecer igual, donde Dios se revela como fuego consumidor. ¿Estás dispuesto a acercarte a ese monte? ¿O, como el pueblo de Israel, prefieres quedarte a lo lejos viendo desde la distancia lo que Dios quiere decirte? El monte Sinaí es el símbolo de la reverencia que hemos perdido. Vivimos tiempos en los que muchos quieren un Dios que bendiga, pero no un Dios que confronte. Quieren la tierra prometida, pero sin pasar por el Sinaí. Pero no hay transformación sin temblor, no hay pacto sin fuego, no hay dirección sin ley. Ese monte, Moisés recibió instrucciones que aún rigen al pueblo de Dios, a palabras que no envejecen, principios que no cambian, y mientras el mundo debate sobre el control de territorios, la verdadera batalla es espiritual. ¿Quién está dispuesto a subir al monte, escuchar a Dios y descender transformado? Hoy, Dios te llama. No para mirar de lejos su gloria, sino para ascender en intimidad, para dejar atrás tus dudas, tus excusas, tus pecados, y subir, aunque duela, aunque queme, aunque confronte, porque en la cima de ese monte no hay castigo. Y ese pacto no está escrito solo en piedra, sino también en el corazón de aquellos que se rinden. Tal vez tu alma hoy es como el Sinaí en seca, áspera, estéril, pero si permites que la voz de Dios retumbe en ti, verás que incluso el polvo puede ser lugar de encuentro, que incluso una montaña árida puede arder con propósito. La Tierra Santa nos recuerda que Dios no está en los monumentos, está donde su presencia estremece el alma. No existe ciudad en la tierra que haya sido tan amada, tan perseguida, tan llorada y tan esperada como Jerusalén. Su nombre significa ciudad de paz, y sin embargo ha sido testigo de incontables guerras, invasiones, exilios y lágrimas. Ampero. ¿Por qué tanto poder espiritual se concentra en este solo lugar? ¿Por qué cada piedra de Jerusalén parece guardar un suspiro eterno? ¿Un clamor que viene de los cielos? La Biblia nos muestra que Jerusalén no es solo un centro geográfico, es un punto profético. El latido central del plan de Dios para la humanidad aún fue en Jerusalén, donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac en el monte Moría, allí donde David estableció el trono que nunca sería quitado. Fue allí donde Salomón construyó el templo, morada del Altísimo.
Y fue allí donde Jesús lloró, fue juzgado, crucificado y resucitó. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos, debajo de sus alas, y no quisiste? Mateo las 11:37 de la noche. Jerusalén representa el corazón herido de Dios en un lugar donde el cielo se inclinó una y otra vez, y donde el hombre, muchas veces, dio la espalda, pero también es el lugar donde nacerá la redención final. Los profetas anunciaron que de Sión saldrá la luz, que Jerusalén será restaurada, que desde allí reinará el Mesías en gloria, y mientras el mundo moderno ve a Jerusalén como un campo de tensiones políticas y religiosas, el Espíritu nos revela otra dimensión. Es el umbral del reino. Es el escenario donde la historia llegará a su clímax profético. ¿Puedes sentirlo? ¿Puedes entender por qué tantas batallas se libran por ella? No se trata de poder humano, sino de un combate espiritual, porque el enemigo sabe que cuando Jerusalén se levante en gloria, su tiempo terminará. Y ahora te pregunto, ¿qué representa Jerusalén en tu vida? Tal vez tú eres como esa ciudad amada por Dios, visitada por su gracia, y sin embargo llena de ruinas internas, heridas y conflictos. Tal vez has matado profetas que venían a despertarte. Has rechazado llamados. Has resistido el abrazo del Padre, pero igual que con Jerusalén, Dios no se rinde contigo. Él sigue llorando por ti y sigue amándote. Él sigue profetizando. Tu restauración en Jerusalén fue destruida, fue pisoteada, pero será glorificada. Y tú, aunque hayas sido roto, también puedes ser reconstruido en la Tierra Santa. Nos enseña que lo que hoy está en ruinas puede ser morada de gloria mañana, y que lo que fue escenario de dolor será sede del trono eterno hoy. Dios camina sobre las murallas de tu alma y declara: yo te restauraré, yo volveré a habitarte, y mi paz morará en ti. Entre las colinas sagradas de Jerusalén y el Monte de los Olivos se encuentra un lugar casi oculto, cargado de misterio profético, el Valle de Josafat. Su nombre significa el Señor juzga, y según el libro del profeta Joel, será allí donde Dios reunirá a todas las naciones, no para un encuentro diplomático, sino para un juicio divino. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al Valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad. Joel 3:2. Este versículo, a menudo ignorado, es una de las declaraciones más impactantes de toda la Biblia. Nos muestra que la historia no terminará con acuerdos humanos, sino con la justicia de Dios. Y ese juicio no ocurrirá en el cielo, sino en la Tierra Santa. ¿Por qué precisamente en ese valle? Porque allí se entrelazan los hilos del pasado, del presente y del futuro espiritual. Porque es el punto exacto donde Dios pondrá fin al sufrimiento, a la injusticia, a la persecución, y restaurará el orden eterno. El Valle de Josafat no es simplemente un lugar geográfico, es un recordatorio de que todo lo que el mundo hace con Israel, con Palestina, con la Tierra Santa, tendrá consecuencias eternas. Pero no solo eso, ese valle también es un reflejo de tu alma. Todos nosotros, en algún momento, somos lavados a nuestro propio valle de juicio, un lugar donde Dios confronta lo que escondemos, donde nuestras intenciones, decisiones y caminos son pesados en la balanza divina. ¿Estás preparado para ese encuentro? El problema del mundo moderno es que ha perdido la conciencia del juicio. Queremos a un Dios de amor, pero olvidamos que su amor también disciplina, corrige y pone límites. El Valle de Josafat nos llama a vivir con temor reverente, a dejar la doble vida, a alinear nuestras decisiones con los principios eternos, y al mismo tiempo nos da esperanza, porque el juicio de Dios no es para destruirnos, sino para purificarnos. Es el fuego que separa la escoria del oro, es la espada que corta lo falso, para revelar lo eterno. En un mundo donde todos opinan sobre quién tiene derecho a la tierra Santa, Dios recuerda
La tierra es mía, y yo decidiré sobre ella. Y si Él decide sobre naciones, ¿cómo no decidirá también sobre tu vida? Hoy, deja que tu corazón entre en ese valle. No temas al juicio de Dios. Tema más bien no escucharlo, porque allí, en ese espacio de reverencia, puedes encontrar el mayo ere regalo la misericordia a aquel que juzga, también perdona. Aquel que pesa, también restaura. Y si estás dispuesto a humillarte, a confesar, a volver al camino, Él te levantará, te limpiará y te llamará suyo. Así como el valle de Josafat será testigo del juicio de las naciones. Tu vida puede ser hoy testigo de una restauración milagrosa. No esperes a que sea demasiado tarde. La Tierra Santa nos habla, y su mensaje es claro. El tiempo del juicio se acerca, pero también el tiempo de la gracia. En la cima de una colina, justo frente a las murallas de Jerusalén, se encuentra uno de los lugares más sagrados y cargados de significado. En toda la Tierra Santa, en el Monte de los Olivos, allí no solo crecen árboles antiguos con raíces que se hunden en la historia, allí fue donde Jesús lloró, oró, sudó sangre y ascendió al cielo. Un solo lugar que presenció la angustia, la gloria y la promesa. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Lucas, las 7:41 de la noche, menos 42, el Monte de los Olivos fue testigo de las lágrimas de Cristo. No lloró por su sufrimiento, lloró por Jerusalén, lloró por un pueblo que no comprendía el tiempo de su visitación, y esa imagen conmueve el alma. Un Dios que llora, un Salvador que, en lugar de condenar, suplica. Un Mesías que extiende los brazos y es rechazado allí mismo. En ese monte, Jesús oró antes de su arresto, y fue en ese mismo lugar donde ascendió a los cielos frente a sus discípulos, dejando la promesa de que volvería del mismo modo. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Hechos, la 1:11. ¿Puedes sentir el peso espiritual de este lugar? El Monte de los Olivos es el umbral entre el cielo y la tierra, entre la angustia humana y la esperanza eterna, entre la despedida y el regreso prometido. Y no es casualidad que sea el punto central de tantas profecías. Zacarías anunció que cuando Cristo regrese, sus pies se posarán nuevamente en ese monte, y éste se partirá en dos, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, y el monte se partirá por en medio en Zacarías 14:4. Ese monte no solo habla del pasado, anuncia el futurón. Y hoy, tú estás invitado a subir a ese monte con el corazón, a llorar con Jesús. Por lo que, Esther Roto, entre colinas silenciosas y caminos de tierra, lejos de la majestuosidad de palacios o templos dorados, se encuentra un pueblo pequeño, casi olvidado por los poderosos del mundo en Belén. Y sin embargo, fue allí, en ese rincón humilde de la Tierra Santa, donde la eternidad se hizo carne, donde el Verbo se encarnó, donde nació la esperanza que cambiaría la historia del universo. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. El nacimiento de Jesús en Belén no fue un accidente geográfico, fue una declaración celestial. Dios habita con los humildes. La gloria no se manifiesta entre muros de oro, sino en corazones sencillos. La luz más pura no aparece en tronos, sino en pesebres. Belén representa la paradoja divina en que lo más grande nace en lo más pequeño, que la salvación llega envuelta en pañales, que el Rey Eterno elige ser recibido por animales, por pastores, por el frío de la noche, y no por los sacerdotes ni los reyes. Y esto nos enseña algo profundo sobre la Tierra Santa en cada rincón. Tiene un mensaje. Cada ciudad es un espejo del alma en Belén. Nos pregunta hoy, ¿dónde estás buscando a Dios? ¿En el ruido o en el silencio? ¿En el poder o en la vulnerabilidad? ¿En lo grandioso o en lo escondido? Porque muchos pasan la vida entera buscando señales de Dios en espectáculos,
multitudes, celebraciones, y no perciben que el Salvador puede estar naciendo justo al lado, en una situación común, en un momento ordinario, en un lugar despreciado tal. ¿Ves tú? Hoy estás viviendo tu propia Belén en un momento pequeño, insignificante a los ojos del mundo, un tiempo de escasez, de espera, de anonimato, pero es allí donde Dios puede estar gestando el milagro más grande de tu historia. No menosprecies los comienzos pequeños. No ignores lo que nace en la oscuridad. No subestimes el poder de lo oculto en Belén. Nos recuerda que el cielo se inclina hacia los que no tienen nada, que Dios ve lo que el mundo ignora, y que el Salvador del mundo aún nace en corazones dispuestos, en pesebres del alma que se vacían de orgullo y se llenan de fe. A la Tierra Santa no habla solo de guerras ni de profecías, habla también de ternura, de un Dios que se hace niño, de una esperanza que llega sin ruido, pero con poder eterno en hoy. Deja que Belén nazca en ti, que el pesebre de tu vida reciba al Rey, y que esa luz, aunque pequeña, empiece a brillar hasta transformar tu mundo lejos del bullicio de Jerusalén. Rodeado por colinas verdes y pueblos de pescadores, se extiende un lago de aguas tranquilas y misteriosas en el mar de Galilea. Aunque su nombre sugiere grandeza marina, es, en realidad, un lago modesto en tamaño, pero inmenso en significado espiritual. Allí no hubo tronos ni ejércitos, pero sí hubo milagros. Allí no se alzaron fortalezas, pero sí se levantaron hombres transformados por una voz que hablaba con autoridad. Fue sobre esas aguas que Jesús caminó. Fue en sus orillas donde llamó a pescadores simples para convertirlos en pescadores de hombres. Y fue en medio de una tempestad allí donde reveló que incluso los vientos y el mar le obedecen. Y levantándose, reprendió al viento y dijo: al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Marcos, las 4:39. El mar de Galilea nos habla de obediencia, de fe y de transformación. Nos recuerda que las aguas que amenazan con hundirnos pueden volverse testigos del poder de Dios cuando Él está en la barca. ¿Y tú cuántas veces has sentido que tu vida es como ese mar en tormenta? ¿Cuántas veces el viento ha sido más fuerte que tu esperanza? ¿Cuántas noches has sentido que Jesús duerme mientras tú luchas por no naufragar? Los discípulos también gritaron desesperados. También pensaron que perecerían, pero la presencia de Jesús en la barca era la garantía de que no se hundirían. No importa cuán violenta sea tu tormenta. Si Jesús está contigo, el mar no tiene la última palabra. El mar de Galilea no fue testigo solo de un milagro. Fue el escenario de la fe confrontada, del miedo transformado en asombro, de la naturaleza rindiéndose ante su Creador. Y sigue siendo una voz en la Tierra Santa que te dice: oye, no temas. Él está aquí. Este lugar sagrado también fue testigo de la multiplicación de los panes, de las enseñanzas más profundas del Maestro, de las primeras llamas de un fuego que luego incendiaría el mundo entero, en el Evangelio. Y lo hizo sin ruido, sin multitudes imponentes, sin templos majestuosos, solo con fe, con entrega, con corazones abiertos. En el mar de Galilea representa la intimidad del llamado, el lugar donde Dios te encuentra en medio de tu rutina, donde la barca de tu vida común es convertida en altar, donde tu escasez se vuelve abundancia cuando entregas lo poco que tienes en sus manos. Hoy, escucha esa voz que aún resuena sobre las aguas en Venezuela. No tengas miedo, tal vez tu milagro no necesita otra tierra, solo otro nivel de fe. A la Tierra Santa no solo es escenario de profecía antiguas, es un espejo que te invita a mirar tu vida a través de los ojos del Maestro. Y cuando lo haces, incluso las tormentas se convierten en testimonio entre las sombras silenciosas del Monte de los Olivos. Existe un lugar donde los olivos milenarios parecen susurrar oraciones antiguas, un jardín que no brilla por su belleza, sino por el dolor sagrado que lo impregnó. En Getsemaní, fue allí donde Jesús sudó sangre. Fue allí donde el cielo quedó en silencio y la humanidad fue abrazada con lágrimas. Fue allí donde se libró una batalla invisible, más dura que la cruz misma,
la batalla por obedecer hasta el fin. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas, las 10:42 de la noche. Getsemaní es el altar del alma quebrantada. Es el lugar donde el Hijo de Dios, plenamente hombre, enfrentó el abismo del sufrimiento y eligió la voluntad del Padre por encima de su propio alivio. Y eso lo convierte en uno de los misterios más profundos de la Tierra Santa. No fue el templo, ni el trono, ni el milagro. Fue un jardín, de noche, en soledad. El escenario donde se selló el mayor acto de amor en la rendición total. Tienes tú tu propio Getsemaní. Has estado en ese lugar donde sabes lo que Dios te pide, pero el corazón tiembla. Es punto. Donde obedecer significa perder algo, morir a algo, dejar ir lo que más amas. Getsemaní no es un lugar físico solamente, es una experiencia espiritual por la que todo creyente pasa. Es el momento en que la fe deja de ser emoción y se vuelve entrega, cuando ya no se trata de lo que sentimos, sino de lo que creemos, cuando no hay multitudes ni aplausos, solo ti hay Dios y una copa amarga adelantan, y allí se define quién eres realmente. En Jesús oró solo, sus discípulos dormían, no hubo ángeles visiblemente alentándolo, solo la presión de la muerte, el silencio del cielo y un corazón decidido a amar, obedeciendo. En Getsemaní nos revela que la verdadera victoria no comenzó en la cruz, sino en la decisión de no huir de ella. Y hoy, esa tierra aún llora con su memoria. Los olivos antiguos guardan el eco de sus suspiros, y el suelo que recibió su sudor con sangre nos llama a decidir. ¿Qué harás cuando tu alma esté angustiada hasta la muerte? ¿Huirás? ¿Dormirás? ¿O dirás también, no se haga mi voluntad, sino la tuya? Porque en ese instante, aunque todo parezca oscuro, el cielo empieza a moverse. Ángeles son enviados, fuerzas nuevas son dadas, y la gloria futura comienza a formarse en la Tierra Santa. Guarda el misterio de un Salvador que se entregó primero en oración, para luego entregarse en la cruz. Y tú que escuchas esta palabra, también estás siendo llamado, no a ser fuerte, sino a ser obediente, no a vencer con tus fuerzas, sino a rendirte con fe. En Getsemaní te espera, no para destruirte, sino para transformarte. Sobre una colina áspera y sin gloria, conocida como el Gólgota, se consumó el acto más trascendental de toda la historia humana. No fue un campo de batalla común, ni un lugar rodeado de honor. Fue un sitio de ejecución, de burla, de sangre. Y sin embargo, allí se firmó la victoria del cielo sobre el infierno. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Lucas, las 11:33 de la noche. Muchos miran a Jerusalén por sus muros, por su historia, por sus profecías, pero el corazón de la redención late desde esa colina manchada de dolor. Gólgota, en hebreo, significa calavera, un símbolo de muerte, de lo último, de lo desechado han. Y sin embargo, Dios eligió ese lugar para derramar su vida, para decirte, desde lo más oscuro te amo, hasta la última gota allí. Cristo no solo sufrió físicamente, sufrió el abandono, el desprecio, la injusticia, el silencio del cielo. El Creador fue clavado por su creación. El santo fue contado entre criminales. El justo fue condenado en lugar de los culpables. ¿Por qué? Porque solo en ese lugar, con ese precio, se podía abrir el camino para que tú y yo volviéramos a casa en el Gólgota. No fue el fin, fue el principio en el portal, la entrada abierta a la eternidad. ¿Puedes sentirlo? ¿Puedes imaginar esa cruz levantándose en medio del polvo, mientras los soldados se burlan, el cielo se oscurece y el velo del templo se rasga? No era solo un hombre muriendo, era Dios rescatando, era el pecado siendo condenado en el cuerpo de un inocente, era la muerte siendo vencida por la entrega suprema del amor. Y esa colina, aún hoy,
Sigue hablando, no con palabras, sino con un eco que traspasa los siglos han consumado es. ¿Qué significa eso para ti? Que ya no tienes que cargar tu culpa, que ya no tienes que vivir en cadena, que el precio fue pagado y tu nombre fue incluido en esa redención. El Gólgota no es solo historia, es decisión personal, porque cada uno de nosotros, tarde o temprano, debe mirar esa cruz y preguntarse: ¿qué haré con este sacrificio? ¿Lo ignoraré? ¿Lo miraré de lejos? ¿O me rendiré ante ese amor inmerecido? La Tierra Santa, con todas sus maravillas, con todos sus misterios, tiene en el Gólgota su mayor tesoro, porque allí lo impuro fue lavado, lo roto fue restaurado, y lo perdido fue hallado en hoy. No necesitas viajar a Jerusalén para tocar esa gracia, solo necesitas creer desde lo más profundo de tu alma y permitir que esa sangre siga fluyendo, limpiando, sanando, restaurando. En el Gólgota no fue una derrota, fue la victoria más gloriosa que el universo haya presenciado, y tú eres parte de esa historia en una pequeña cueva tallada en la roca, propiedad de un hombre llamado José de Arimatea. El cuerpo de Jesús fue depositado tras la crucifixión. Era una tumba prestada, porque solo sería usada por 3 días. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mateo 28. 6. Ese sepulcro, ubicado en Jerusalén, se convirtió en el punto de inflexión de toda la humanidad. Hasta ese momento, la muerte siempre tenía la última palabra. El dolor terminaba en un ataúd. La esperanza era sepultada con cada cuerpo. Pero ese domingo, antes del amanecer, el silencio de la tumba fue interrumpido por la vida misma en él. Ángel no gritó, no hizo un milagro ruidoso, solo mostró un espacio vacío. Y ese vacío gritó más fuerte que cualquier profecía. Ese hueco en la piedra declaró lo que siglos enteros esperaban: Él vive. El sepulcro vacío es el símbolo más poderoso de la tierra. Santán es la evidencia de que el dolor tiene límite, de que el enemigo puede pensar que venció, pero Dios siempre tiene la última palabra. Muchos viajan hoy a Israel buscando reliquias, monumentos, piedras sagradas, pero el mayo era milagro. Es precisamente una ausencia. A la tumba está vacía. La muerte fue vencida desde dentro, y lo que parecía final se volvió comienzo. Ahora piensa en esto. ¿Hay en tu vida algo que creías? ¿Un sueño que sepultaste? ¿Una promesa que crees que expiró? ¿Un área de tu alma que ya diste por perdida? El mismo poder que vació esa tumba en Jerusalén puede resucitar lo que tú creías terminado. Pero hay un detalle poderoso. En el sepulcro fue abierto desde dentro. Nadie lo removió desde fuera, porque el cambio verdadero no ocurre por fuerza externa, sino por el poder interior del Espíritu de Dios. ¿Estás dispuesto a dejar que Él remueva tu piedra? ¿A permitir que su resurrección entre en tu tristeza, en tu amargura, en tu noche? El sepulcro vacío no fue un espectáculo para asombrar, fue una puerta abierta para que todos podamos entrar a la eternidad con esperanza a la tierra. Santa guarda ese misterio como un corazón que sigue latiendo, no por lo que se ve, sino por lo que ya no está allí hoy. Miles oran frente a esa tumba, pero el milagro no está en la piedra, está en la presencia de aquel que ya no está allí, porque ha resucitado y si Él vive, tú también puedes vivir. Sí, Él se levantó, tus cadenas también pueden caer. La tumba vacía no es el fin de la historia, es el eco de una promesa cumplida. Es la garantía de que nada, ni el pecado, ni la muerte, ni tu pasado, tiene poder sobre ti. Si Cristo es tu Señor, en el corazón de Jerusalén, entre callejones de piedra antigua y multitudes que caminan con fervor, se alza una pared silenciosa, desgastada por siglos de lágrimas, súplicas y esperanza. Es el muro de los lamentos, el único vestigio visible del antiguo templo de Salomón, destruido hace más de 2000 años. Y, sin embargo, ese muro sigue vivo, porque cada piedra, cada grieta,
Cada ranura cubierta de papeles escritos a mano contiene el clamor de generaciones que no han dejado de creer. No es solo un lugar de peregrinación, es un altar colectivo de la humanidad herida. Allí no se levantan gritos de guerra, se elevan susurros de esperanza. Allí no se empuñan armas, se alzan oraciones. ¿Por qué sigue de pie ese muro mientras todo lo demás cayó? Porque representa la fidelidad de Dios, aún en medio de la ruina. Aunque el templo fue destruido, la promesa permanece. ¿Y por qué hay algo que el enemigo jamás ha logrado borrar en el corazón que clama? La fe que insiste, la oración que no se rinde. El muro de los lamentos no es un símbolo de derrota, es la evidencia de que el pueblo de Dios nunca ha sido abandonado. Es el eco de la promesa que aún late bajo el polvo de la historia. ¿Y tú? ¿Tienes un muro en tu vida? ¿Una área donde todo parece haber sido destruido y solo queda una parte, rota pero firme? Tal vez tu familia, tal vez tu fe, tal vez tu salud emocional. Pero si ese muro aún resiste, aún sostiene tu oración, entonces no estás vencido en Dios. Escucha las lágrimas que caen sobre esos restos, y su presencia no necesita un templo completo. Le basta un corazón quebrantado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 5, la 1 y 17. El muro de los lamentos también nos recuerda que hay momentos donde no hay respuestas, pero sí hay presencia, donde no hay soluciones inmediatas, pero sí consuelo, donde lo único que puedes hacer es llorar. Y aún así, está siendo escuchado por el creador del universo. Miles llegan a ese muro cada día, pero tú puedes estar allí ahora mismo, sin tomar un avión. Solo necesitas doblar tus rodillas y levantar tu alma, porque el cielo no se conmueve por la distancia, sino por la sinceridad y el Dios que ha recogido cada lágrima derramada sobre ese muro. También recoge las tuyas hoy. La tierra santa te susurra: no estás solo, tu oración no ha sido ignorada. Tu lamento no es en vano, porque lo que parece escombros, Dios puede convertirlo en cimiento, y lo que hoy lloras ante un muro, mañana puede ser testimonio de restauración. Al sur de Jerusalén, sobre colinas de piedra antigua, se encuentra Hebr, una de las ciudades más antiguas del mundo y uno de los lugares más sagrados de la Tierra Santa. Allí no solo se firmaron pactos, allí reposan los huesos de Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas de la fe. Junto con sus esposas, en Hebrón se encuentra la cueva de Macpela, adquirida por Abraham como sepultura para su esposa Sara, pero que terminó siendo el sepulcro de las promesas, una tierra comprada no por especulación, sino por fe en un terreno pequeño, pero cargado de eternidad. Y después de esto, Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, que es Hebrón, la tierra de Canaán. Génesis, las 11 y 19 de la noche. ¿Qué representa Hebrón en el mapa espiritual? Es el lugar donde la promesa no solo se espera, también se hereda. Es la tierra que guarda el testimonio de que Dios no olvida lo que promete. Aunque pasen generaciones, aunque cambien los reinos, aunque ruja la guerra, los huesos de la fe siguen allí, como si dijeran en silencio: Él es fiel. Y esa es una de las revelaciones más poderosas de la tierra. Santa en Dios no trabaja con el reloj humano, sino con la dicha. Lo que Él te promete puede parecer enterrado, pero solo está esperando el momento de resurrección. En Hebrón nos enseña que hay promesas que se cumplen después de nuestra vida, que hay palabras de Dios que se extienden a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, y que lo importante no es ver todo cumplido, sino morir creyendo. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Hebreos, las 11 y 13. En un mundo que exige inmediatez, Hebrón nos llama a la fe que descansa, la fe que compra un campo no por lo que ve, sino por lo que sabe, la fe que honra el legado espiritual, que no busca solo cosechar, sino también sembrar.
¿Y tú? ¿Estás construyendo una fe que permanezca? ¿O solo persigues resultados momentáneos? Tal vez hoy Dios te llama a edificar como Abraham, a comprar terrenos espirituales con obediencia, a invertir tu vida en lo eterno, aunque no veas el fruto mañana, porque lo que Dios deposita en la Tierra Santa no muere, se multiplica. While las lágrimas que riegas hoy entre Jerusalén y el Mar Muerto que otros se extiende una región árida, inhóspita y aparentemente estéril en el desierto de Judea. A primera vista, parece un lugar abandonado por la vida, castigado por el sol y condenado al olvido. Pero en el mapa espiritual de la Tierra Santa, el desierto no es un castigo, es una escuela divina. Allí caminaron los profetas, allí se ocultó David, allí predicó Juan el Bautista y allí fue llevado Jesús por el Espíritu para ser probado. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1. ¿Quién elegiría un lugar así? ¿Quién vería propósito donde solo hay polvo y sed? Dios, porque el desierto no es ausencia, es preparación. Es allí donde se prueba la fe, se purifica el corazón y se revela la verdadera dependencia. En el desierto de Judea no hay distracciones, no hay muros para esconderse, no hay voces humanas que entretengan, solo estás tú y Dios. Y es en ese silencio donde la voz del Altísimo retumba más fuerte. A muchos huyen del desierto espiritual, pero quienes lo entienden, saben que es allí donde el alma se vuelve más sensible, más obediente, más libre. En Jesús no fue al desierto como castigo, sino como inicio. Antes de hacer milagros, antes de predicar, antes de porque el desierto revela quién realmente eres cuando nadie te ve, y cuando salgas de él, si permaneces firme, saldrás con poder. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Lucas 4:14. ¿Estás tú atravesando un desierto? ¿Una temporada de soledad, sequía, lucha interior? No te desesperes. El desierto de Judea te habla. Oigan, Dios está aquí, aunque no lo veas, porque en ese suelo seco Él sigue sembrando carácter. En esa falta de agua, Él sigue siendo tu maná. Y cuando todo parezca perdido, aparecerán los ángeles, como lo hicieron con Jesús. Para fortalecerte en la Tierra Santa no está hecha solo de ciudades gloriosas. Está marcada también por desiertos que formaron gigantes espirituales. Y si hoy sientes que caminas solo por tierras áridas, recuerda que los pasos más sagrados de la historia también cruzaron el polvo. No estás siendo olvidado, estás siendo muerto. Y si no abandonas el proceso, saldrás de ese desierto como nunca antes, lleno de luz, convicción y autoridad. En el desierto no es tu destino final, es solo el camino hacia la promesa. Más de 400 metros bajo el nivel del mar. En el punto más bajo de la Tierra se encuentra una de las maravillas más desconcertantes del planeta, el Mar Muerto. Sus aguas densas, salinas y hostiles a la vida han desconcertado a científicos, viajeros y buscadores espirituales por generaciones. Nada vive en él. No hay peces, ni algas, ni corrientes saludables. Sus minerales concentran una salinidad tan alta que impide toda forma de vida visible en U. Sin embargo, el Mar Muerto es uno de los símbolos más potentes de la Tierra Santa, porque nos habla de lo que el hombre ve como estéril y lo que Dios puede transformar por completo. Los profetas hablaron de este lugar, y uno de ellos, Ezequiel, vio en visión como un día aguas sanadoras fluirían desde el templo de Dios y llegarían hasta el Mar Muerto y lo llenarían de vida. Y acontecerá que toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá, y vivirá todo lo que entrare en este río. Ezequiel 47:9. Este pasaje profético
no solo apunta al poder sanador de Dios sobre la creación, apunta al alma humana. ¿Cuántas veces te has sentido como ese mar? Demasiado contaminado, demasiado seco, demasiado dañado para volver a florecer. Tal vez tus lágrimas han salado tu interior. Tal vez tus heridas han cerrado el paso al gozo. Tal vez ya no crees que pueda brotar vida de ti. Pero el mensaje del mar muerto es claro: lo que está muerto puede vivir otra vez. Lo que no produce nada puede convertirse en manantial. Lo que todos dan por perdido, Dios lo mira como un futuro. Milagro cuando las aguas de Dios toquen lo más profundo de tu sequía, cuando el Espíritu fluya hacia los rincones olvidados de tu ser. Entonces lo imposible se volverá testimonio, y de ese corazón que creías endurecido brotará adoración, y de esa historia que parecía acabada surgirá redención a la tierra. Santa te recuerda con esta imagen: no hay lugar tan bajo donde Dios no pueda llegar. No hay fondo tan profundo que su gracia no pueda alcanzar. Y no hay vida tan rota que no pueda ser regenerada por su presencia. El mar muerto está ahí, esperando el cumplimiento de la promesa. Y tú también puedes esperar con fe, porque cuando el río del cielo fluya hacia ti, todo lo que está seco vivirán. Al norte de Jerusalén se encuentra una región con un pasado complejo, cargado de conflicto, prejuicio y división. Samaria, una tierra que, en los tiempos bíblicos, era despreciada por muchos, pero elegida por Jesús para manifestar uno de los mensajes más poderosos del Evangelio. La redención no tiene fronteras. Samaria fue capital del antiguo reino del norte de Israel, un lugar de alianzas con ídolos, de mezcla cultural, de rechazo por parte del pueblo judío del sur. Y sin embargo, fue en un pozo de esa tierra donde Jesús rompió siglos de odio con una sola conversación. Y le era necesario pasar por Samaria. Juan 4:4. Era necesario no por geografía, sino por propósito eterno. Jesús llegó al pozo de Jacob y se encontró con una mujer samaritana, una mujer herida, marginada, con 5 fracasos a cuestas, y a la que nadie habría considerado digna de un diálogo con el Mesías. Pero allí, en ese lugar, históricamente cargado de tensión, Jesús reveló por primera vez algo que ni siquiera había dicho aún en Jerusalén: yo soy el que habla contigo. Juan las 4:26. Y María fue testigo de una de las revelaciones más profundas de Cristo, y que nos enseña esto sobre la Tierra Santa: que no todos los lugares sagrados son aceptados por la tradición, que a veces Dios se manifiesta justo donde menos lo esperamos, que la redención puede surgir desde tierras rotas, desde pueblos rechazados, desde historias fragmentadas. Samaria representa el alma dividida, el corazón que mezcla verdad con confusión, el creyente que ha fallado, pero que aún tiene sed. Y es esa sed la que atrae al Maestro a no la perfección, no la religión vacía, sino el deseo profundo de agua viva. Jesús no evitó Samaria, la buscó, la honró y la restauró, tanto así que aquella mujer que llegó escondiéndose del pueblo salió proclamando al Mesías a toda la ciudad. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Juan, las 4:39. ¿Puedes ver lo que pasó? Una tierra despreciada se convirtió en campo de cosecha. Una mujer rota se volvió evangelista. Un pozo ordinario se volvió altar. Y esa es la esencia de la Tierra Santa. No santifica solo lo perfecto, sino lo disponible a hoy. Tú puedes ser esa Samaria, en un lugar donde hubo mezcla, heridas, rechazo, pero también un pozo profundo y una sed sincera. Y si hoy Jesús se sienta junto a tu historia, no es por casualidad, es porque ha llegado tu hora de redención entre las colinas verdes de Galilea.
rodeada de caminos de tierra y casas humildes, se encuentra una ciudad pequeña, muchas veces olvidada por los grandes relatos políticos y religiosos, a Nazaret, una aldea tan insignificante en tiempos bíblicos, que uno de los futuros discípulos se atrevió a preguntar con escepticismo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Juan 1:46. Y sin embargo, fue allí, en ese rincón despreciado, donde el cielo tocó la tierra con una promesa eterna. En Nazaret, el ángel Gabriel se presentó a una joven llamada María y pronunció una de las frases más sagradas jamás escuchadas: Ansalve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Lucas 1:28. Nazaret fue el escenario del anuncio del mayor milagro de la historia, la encarnación del Hijo de Dios. ¿Y qué nos enseña esto? Que Dios ama manifestarse en lo que el mundo desprecia, que el poder del cielo no necesita grandes templos ni ciudades imponentes. Basta con un corazón humilde, dispuesto, rendido. A Nazaret representa la sencillez que abre espacio a lo divino, un lugar sin fama, sin títulos, sin reconocimiento, pero donde una joven valiente dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Y si de María cambió la historia y fue pronunciado desde lo oculto, no desde el púlpito, fue un acto de fe silenciosa, pero explosiva en consecuencias eternas. La Tierra Santa está llena de lugares como Nazaret, en esquinas que parecen irrelevantes, pero donde Dios depositó promesas imposibles. ¿Y tú estás dispuesto a ser Nazaret, a recibir el llamado de Dios aunque nadie lo vea, a cargar con una promesa que otros tal vez no entenderán, a decir sí cuando eso implique riesgo, rechazo y transformación? Porque la historia del reino no se escribe solo en Jerusalén o en el Sinaí, también se forja en pueblos pequeños, en vidas ocultas, en corazones como el tuyo. Nazaret nos grita hoy: en lo pequeño no es un obstáculo para Dios, es su especialidad. Y si Él eligió esa aldea para formar a su Hijo, puede elegir tu vida para formar algo eterno. También permite que el Espíritu Santo te visite en tu cotidianidad. Permite que el sí de tu alma abra las puertas a lo imposible. Porque donde tú ves rutina, Dios puede estar gestando redención. Alzándose majestuoso sobre las llanuras del norte de Israel, el Monte Carmelo no es solo una formación geográfica, es el altar del poder divino, donde el cielo respondió con fuego ante un pueblo dividido, confundido y seducido por ídolos. Allí, el profeta Elías desafió a los profetas de Baal, no con espada, sino con oración, no con espectáculo, sino con fe ardiente y obediencia absoluta. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Reyes 6:37 de la tarde, y entonces sucedió lo imposible. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Reyes 6:38 de la tarde. El Monte Carmelo fue el escenario donde la duda fue silenciada y el verdadero Dios se manifestó con fuego purificador. Pero antes del milagro hubo restauración y componiendo Elías el altar de Jehová que estaba arruinado. Reyes 6:30 de la tarde. Ese detalle es clave. Antes de que el fuego cayera, Elías reparó el altar y ese altar representa tu vida espiritual, porque el fuego no desciende sobre ruinas descuidadas, sino sobre corazones restaurados, alineados, consagrados. Hoy el Monte Carmelo te habla, te pregunta: ¿está tu altar en ruinas o está preparado para el fuego? ¿Has dejado que el mundo destruya tu lugar secreto con Dios? ¿Has permitido que el ruido de los falsos profetas silencie tu oración?
Entonces es hora de subir al monte, como Elías, hora de levantar piedras de obediencia, leña de fe, agua de humildad y presentar tu vida como sacrificio vivo en el Monte Carmelo. Es símbolo de confrontación espiritual. Es el punto donde no se puede servir a dos señores, donde se revela quién es Dios y quién solo aparenta serlo. Y aunque ese monte fue testigo de fuego literal, hoy el fuego que Dios quiere enviar es espiritual, fuego que consume el orgullo, fuego que purifica la mente, fuego que despierta la pasión dormida, fuego que te hace arder sin quemarte. Elías oró, y el cielo respondió, y lo hará contigo también. Si tu altar está listo, porque el fuego no es solo espectáculo, es approbation. Dios lo envía sobre lo que le agrada, y si Él encuentra en ti un altar limpio, aunque imperfecto, el fuego vendrá en la tierra santa. Nos recuerda que no basta con hablar de fe. Hay que subir al monte, restaurar lo que se ha roto y clamar con sinceridad. Hoy tú eres el altar y el Carmelo ya no está lejos. Está dentro de ti ahí, en medio de la tierra. Santa serpentea un río humilde, estrecho, que nace en el monte Hermón y desemboca en las aguas saladas del Mar Muerto. No impresiona por su caudal ni por su tamaño, pero es uno de los lugares más sagrados y simbólicos de toda la Biblia, el río Jordán. Allí, el pueblo de Israel cruzó hacia la tierra prometida. Allí, Eliseo recibió el manto de Elías. Allí, Jesús fue bautizado, y el cielo se abrió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Mateo 3:16. El Jordán no es solo un río. Es una frontera espiritual, un lugar de decisión, una línea entre el desierto y la promesa, entre el ayer y el nuevo comienzo. Cuando Josué condujo al pueblo por este río, no lo hizo con barcas, ni con puentes, sino con obediencia. Y tan pronto como los sacerdotes que llevaban el arca llegaron al Jordán, y los pies de los sacerdotes se mojaron a la orilla del agua. Las aguas que venían de arriba se detuvieron. Josué 3:15-16. ¿Te das cuenta? El milagro no ocurrió antes de pisar el agua, sino al pisarla. El Jordán nos enseña que la fe se activa con pasos, no solo con oraciones. Que Dios abre caminos cuando tus pies obedecen antes de ver. Y eso es lo que muchos temen hoy, hay mojarse sin garantías. Caminar sin certezas. Cuando todo parece igual, pero la Tierra Santa nos recuerda, a través del Jordán, que el poder no está en las aguas, sino en la obediencia. Jesús, el Hijo de Dios sin pecado, también entró en esas aguas. No lo necesitaba, pero lo hizo para cumplir toda justicia, para abrir el camino, para mostrarnos que los cielos se abren sobre los que se sumergen en la voluntad del Padre. Tal vez, hoy, tú estás frente a tu propio Jordán y sientes que el río de tus dudas, de tus temores, de tus fracasos, te impide cruzar. Pero si decides mojar tus pies en obediencia, si decides dar ese paso que el Espíritu te está pidiendo, verás las aguas retroceder y el cielo abrirse. El Jordán marca transiciones. Y tal vez hoy no es solo un río en Israel, sino una invitación en tu alma. Cruza ante. Estoy esperando al otro lado. Dios no te llama a quedarte en la orilla del desierto. Él quiere llevarte al cumplimiento, a la herencia, a lo que ha preparado para ti. Pero para eso debes avanzar, aunque tiemble tu corazón, aunque no veas el fondo, aunque el río parezca más fuerte que tú. Recuerda, las aguas responden a la fe. City Chris, el Jordán se abrirá una vez más muy cerca del río Jordán, en una llanura desértica,
se encuentra una de las ciudades más antiguas y emblemáticas del mundo en Jericó. Un lugar conocido no por su arquitectura, sino por un milagro que desafió la lógica humana: muros que cayeron sin armas, sin catapultas, sin guerra, solo con obediencia y fe. Y sucedió que al séptimo día, al dar la vuelta a la ciudad, por séptima vez, los sacerdotes tocaron las bocinas, y Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Josué 6:16. Y los muros cayeron no por la fuerza del grito, no por el número de soldados, sino porque Dios responde al cumplimiento exacto de su palabra. Jericó representa las fortalezas que el enemigo levanta para impedirte avanzar. Esas estructuras invisibles que parecen imposibles de romper, hábitos, pensamientos, pecados, heridas, traumas. Y también representa el momento en que, tras cruzar tu Jordán personal, te enfrentas al primer obstáculo real, que pondrá a prueba si realmente confías en Dios. Le dio a Josué una estrategia absurda a los ojos humanos: en caminar en silencio durante 6 días alrededor de la ciudad, y en el séptimo día, rodearla 7 veces y gritar. ¿Parece ridículo? Sí, pero fue exactamente eso lo que abrió paso a la conquista. Porque cuando tu obediencia supera tu entendimiento, los muros se desploman. Muchos de nosotros queremos que Dios derribe las murallas antes de obedecer, pero Jericó nos enseña que la obediencia es lo que provoca el milagro. ¿Y tú? ¿Estás rodeando tus murallas con fe o con quejas? ¿Estás caminando en silencio, esperando la instrucción divina, o intentando derribarlo todo a tu manera? Dios no necesita tu fuerza, solo necesita tu fidelidad. Los muros de Jericó cayeron porque hubo persistencia, porque el pueblo no abandonó en el 5.º día, ni dudó cuando parecía que nada ocurría. Siguieron marchando, siguieron creyendo, y eso es fe en la Tierra Santa. Nos recuerda, a través de Jericó, que hay victorias que no vienen con lucha, sino con constancia en la obediencia. Si hay muros en tu vida que aún no han caído, quizá no es falta de oración, sino falta de perseverancia en el proceso. Hoy, el Espíritu te dice: sigue marchando. No pares. En el séptimo día llegará, y cuando llegue, cuando obedezcas en lo pequeño, cuando tu alabanza sustituya tu queja, la fortaleza se vendrá abajo. Porque ningún muro puede resistir a un corazón rendido, y ningún gigante puede permanecer en pie ante una fe persistente. Jericó no cayó por la lógica, cayó por la fidelidad, y lo que Dios hizo allí, lo puede hacer contigo hoy. Al pie del monte Hermón, en el extremo norte de Israel, se encuentra una ciudad rodeada de historia pagana, templos antiguos y fuentes naturales. Cesarea di Filipo era un lugar dominado por cultos idolátricos, conocido como las puertas del Hades, debido a una cueva profunda de la cual fluía un manantial, considerado por muchos como una entrada al mundo de los muertos. Y sin embargo fue allí donde Jesús decidió revelar el mayor misterio de su identidad. No lo hizo en el templo de Jerusalén, no lo hizo en las sinagogas de Galilea, lo hizo en medio del paganismo, del ruido espiritual, del territorio enemigo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 4:16 de la tarde, -18. Cesarea de Filipo fue el lugar donde nació la declaración más poderosa del reino de Dios. Y esto no es coincidencia, porque allí, en el epicentro de las tinieblas espirituales, Jesús encendió la antorcha de la victoria eterna. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Que Dios no espera escenarios perfectos para manifestar su gloria. Él puede revelarte quién es Él en el lugar más confuso de tu vida, en medio de la idolatría moderna, del caos, del miedo, de las preguntas. Él habla
Y cuando tú reconoces a Cristo como el Hijo del Dios viviente, entonces se activa en tu vida una promesa inquebrantable. Ninguna puerta del infierno podrá prevalecer contra ti. Cesarea do Filippo representa las regiones de tu alma que aún están en guerra. Esas áreas donde la cultura grita lo contrario al reino, en donde las voces del pasado, del pecado o del dolor intentan ahogar tu fe, pero también es el lugar donde Dios te desafía a declarar con convicción: tú eres el Cristo. Y cuando lo haces, cuando lo dices, no solo con los labios, sino con el corazón, se establece en ti un cimiento eterno, una roca que no se mueve, una verdad que no depende de tus emociones, ni de tus circunstancias, ni de tu entorno. La Tierra Santa guarda lugares como Cesarea, no para recordar el poder de los ídolos, sino para testificar que la luz brilla más fuerte cuando todo alrededor es oscuridad. Hoy, Dios puede hacer de tu Cesarea un altar, puede transformar tu lugar de confusión en un punto de revelación, puede hacerte descubrir quién es Él y quién eres tú en Él. Y cuando eso sucede, el infierno tiembla, porque sobre esa revelación, Cristo edifica su iglesia. A solo 3 kilómetros de Jerusalén, en una colina tranquila con vista a la ciudad santa, se encuentra Betania, un lugar que no resalta por su tamaño ni por su arquitectura, pero que fue el hogar del corazón de Jesús. Allí vivían Marta, María y Lázaro, amigos íntimos, familia de confianza, personas con las que Jesús descansaba, comía, reía y lloraba. En Betania fue refugio y milagro. Allí la fe fue probada. Allí el dolor alcanzó su punto más profundo. La muerte fue desafiada y vencida. Jesús lloró. Juan las 11:35. Este versículo, el más corto de toda la Biblia, pero uno de los más conmovedores, sucedió en Betania, porque fue allí donde Jesús, al ver el llanto de María y la tumba de Lázaro, se quebró. En él sabía que lo resucitaría. Sabía que la muerte no tenía la última palabra, pero aún así se conmovió hasta lo más profundo. ¿Por qué? Porque Dios no es indiferente a tu dolor. Él no se limita a resolver. Él se involucra, llora contigo, siente contigo, camina por los valles oscuros. Antes de mostrarte la salida. Betania representa ese lugar íntimo donde no necesitas ser perfecto, solo necesitas ser sincero. Un espacio donde Jesús se detiene, donde entra a tu casa, donde se sienta en tu mesa y transforma lo cotidiano en eterno. Y fue también en Betania donde se dio uno de los actos más puros de adoración, María quebrando un frasco de perfume carísimo y ungiendo los pies del Maestro. Un gesto criticado por muchos, pero aplaudido por el cielo. Déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Juan 12:7. Betania es el lugar donde la entrega sin reservas es recibida con honra eterna. ¿Tienes tú una Betania? Espacio en tu vida donde Jesús puede entrar sin máscaras, un rincón del alma donde ya no le pides nada, solo quieres estar con Él en medio de la Tierra Santa, tan cargada de guerras, templos, señales y conflictos. Betania nos recuerda que la verdadera presencia de Dios no siempre está en lo espectacular, sino en la amistad. Y allí, en esa amistad sagrada, los muertos vuelven a la vida. Las lágrimas se convierten en testimonio, y la intimidad precede al milagro. Tal vez hoy Jesús también te dice: quiten la piedra, porque aunque algo parezca perdido, aunque huela a muerte, Él ha halagado, y donde Él llega, la vida se levanta. Betania no es solo un lugar del pasado, es una invitación del presente. Haz de tu corazón una Betania, un lugar donde Jesús sea bienvenido, y donde la resurrección ya no sea una historia, sino una experiencia personal. Después de la resurrección de Cristo, mientras muchos aún vivían sumidos en la tristeza, en la confusión y el temor, 2 discípulos caminaban hacia una aldea llamada Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. No sabían que estaban a punto de tener uno de los encuentros más conmovedores
y reveladores del Nuevo Testamento. Y aconteció que, yendo ellos, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Lucas 2, las 4:15. Pero sus ojos estaban velados, no lo reconocieron. Y mientras caminaban y hablaban de su frustración, el Maestro resucitado los escuchaba en silencio. Emaús no era una ciudad importante, era simplemente el camino de regreso al anonimato, al desencanto, al abandono de la fe. Ni sin embargo, Jesús eligió ese camino para revelar su gloria. Él no se apareció primero en el templo, ni en el palacio, ni en la sinagoga. Se apareció en el camino del que duda, en el sendero del que ya no cree, en la jornada silenciosa del que ha perdido la esperanza. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Lucas 2, las 4:32. Ese es el milagro de Emaús. La palabra encendiendo de nuevo el corazón apagado. Jesús les habló de Moisés, de los profetas, del Mesías. No les mostró sus heridas de inmediato, les reveló primero las Escrituras. La fe verdadera no se construye sobre señales, sino sobre la verdad revelada. Y cuando partió el pan, sus ojos fueron abiertos. En Emaús nos enseña que Cristo camina con nosotros, incluso cuando no lo vemos, que Él escucha nuestras quejas, sin alejarse, aunque no se ofende por nuestras dudas, sino que se queda hasta que el corazón vuelve a arder. ¿Estás tú en tu propio camino a Emaús? Tal vez has visto tus sueños morir, has escuchado rumores de resurrección, pero no puedes creer del todo. Has caminado cabizbajo, recordando lo que perdiste hoy. Jesús se acerca, y no lo hace para juzgarte, sino para caminar contigo hasta que la fe resurja. Emaús no es solo un lugar físico en la Tierra Santa. Es una experiencia que muchos vivimos cuando, en el momento menos esperado, la voz del Maestro rompe nuestro letargo espiritual, y entonces el corazón vuelve a arder. Las Escrituras cobran vida, y el pan compartido se transforma en revelación. No desprecies tu camino, aunque parezca sin rumbo, aunque estés desanimado, aunque no veas a Jesús. Él ya está caminando contigo, y si te detienes, si lo invitas a quedarse, descubrirás que el resucitado nunca te dejó en medio de las colinas de Galilea. Se levanta el monte Tabor, una elevación que parece pequeña ante los ojos del mundo, pero que fue el escenario de uno de los eventos más gloriosos del ministerio de Jesús, la transfiguración. Allí, delante de 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, Jesús se transformó. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y de repente, Moisés y Elías aparecieron, hablando con él. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Mateo 17:5. En ese instante, el cielo descendió a la tierra. El velo fue retirado por unos momentos. Los discípulos, temblando de asombro, no solo vieron a Jesús, vieron su gloria en el monte Tabor. Representa la revelación sobrenatural que transforma la fe. Ese punto elevado, donde Dios no solo se manifiesta, se revela. Pero esa experiencia no fue para espectáculo, fue para fortalecer la fe de los discípulos antes de los días oscuros. Poco después, Jesús descendería del monte rumbo a Jerusalén, al Getsemani, al Gólgota. El Tabor fue una preparación para el dolor, una muestra de lo eterno, antes del quebranto de lo temporal. Y eso nos enseña algo vital en Dios. En su misericordia, nos lleva a lugares altos para que recordemos quién es Él cuando estemos en el valle. ¿Has tenido tu propio monte Tabor? Momentos en los que su presencia, instantes donde la palabra cobró vida y sentiste que el cielo tocaba tu alma, revelaciones que marcaron tu corazón, aun si no las entendiste del todo. Esos momentos no son ilusión, son provisión espiritual para tiempos difíciles. San Pedro quiso quedarse allí, quiso construir 3 enramadas y permanecer en la gloria. Pero Jesús no vino a establecer su reino
en lo alto de un monte. Vino a llevar esa gloria al sufrimiento humano, a redimir desde lo bajo, a glorificar desde la cruz. El Tabor fue luz, pero la victoria vendría en la oscuridad. En la Tierra Santa nos enseña que los montes no son el destino final, sino estaciones de encuentro, que la gloria revelada allí no es para detenernos, sino para enviarnos a hoy. Tal vez el Espíritu quiera llevarte a ese monte interior, no con espectáculo, sino con profundidad, para mostrarte que hay más de él de lo que has visto antes, y para prepararte, porque una fe que ha contemplado su gloria no retrocede en el valle. Recuerdan el mismo Jesús, glorificado en el Tabor, es el que camina contigo en la prueba, y esa gloria también será revelada en ti elevándose en el corazón de Jerusalén. El monte Sión es más que una colina, es un símbolo sagrado, una palabra que, a lo largo de las Escrituras, resuena como promesa, como refugio, como destino final. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sayón. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. Salmo 48:2. Sión representa el lugar donde Dios ha decidido habitar para siempre, donde no solo descendió su gloria, sino donde reposará eternamente su reino. Fue en el monte Sión donde David instaló el arca del pacto, donde se estableció el trono del rey conforme al corazón de Dios, y donde los profetas anunciaron que vendría el Mesías, el libertador de Israel. Pero Sión no es solo historia pasada, es también esperanza futura, y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes, y correrán a él todas las naciones. Isaías estudió Sión, es el epicentro profético del reino venidero, el punto donde los cielos y la tierra se unirán, el lugar desde donde Cristo gobernará con justicia, paz y verdad. ¿Puedes imaginarlo? En medio de tanto conflicto, división y guerra, Sión se levanta como la promesa de que habrá un día sin lágrimas, un gobierno sin corrupción, una Jerusalén renovada, donde no habrá más muerte, ni luto, ni dolor. Pero aún hay más. El autor de Hebreos nos da una revelación poderosa. Sino que os habéis acercado al monte de Sayón, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Hebreos 12:22. Sión no es solo geografía, es una realidad espiritual. Tú y yo, los redimidos, ya hemos sido llevados en el espíritu hacia esa ciudad. Vivimos en la tierra, pero pertenecemos a Sión. Somos ciudadanos de una Jerusalén que pero que pronto descenderá gloriosa como esposa ataviada. Y eso cambia todo, porque cuando sabes que tu destino es Sayón, no te dejas dominar por los valles, cuando tu mirada está en lo eterno. Las batallas del presente no te desvían. Hashon nos llama a vivir con expectativa, con santidad, con fidelidad. Nos recuerda que la historia no termina en el caos, sino en la coronación del Rey An. La Tierra Santa late con este misterio, que donde hoy hay ruinas, pronto habrá gloria, que donde hoy hay guerra, pronto habrá paz verdadera, que Jerusalén no es solo una ciudad dividida, es la señal de que Dios cumple lo que promete. Sión entre tantas ciudades y montes que componen el alma de la Tierra Santa, hay un lugar menos mencionado, pero profundamente revelador, en el huerto del rey An, un jardín ubicado cerca del antiguo valle de Cedrón, a las afueras de Jerusalén, al pie de las murallas. Era el lugar donde los reyes de Judá cultivaban viñas y árboles frutales, donde se encontraba la fuente de agua viva que nutría el corazón de la ciudad. Y el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 a Jerusalén, ciudad santa, y el campo y sus aldeas, y los viñedos del huerto del rey. Nehemías 11:1. 25. El huerto del rey no era simplemente un área agrícola, era un símbolo del cuidado, la provisión y la realeza. Un testimonio de que incluso en medio de los muros resquebrajados y las amenazas externas,
Dios Anjasi, brotar vida. Mientras los enemigos rodeaban Jerusalén, mientras el templo estaba en ruinas y las esperanzas parecían extinguirse, el huerto del rey seguía dando fruto, porque cuando Dios planta algo, ni el exilio ni la guerra pueden arrancarlo. Este jardín escondido nos habla del corazón humano, de ese rincón secreto, donde aun en los días más difíciles, la vida espiritual sigue creciendo en silencio, donde la raíz permanece, aunque el árbol parezca seco, donde hay manantiales de agua viva, aunque afuera haya desierto. Tal vez tú hoy estás rodeado de amenazas. Tal vez el enemigo está a las puertas de tu Jerusalén interior, pero el Espíritu Santo susurra: aún hay un huerto dentro de ti. Hay ese lugar íntimo que el Rey no ha olvidado, esa tierra secreta donde su mano sigue plantando semilla, terreno consagrado donde, aunque nadie vea, Él sigue cultivando propósito. El huerto del Rey también es figura profética del reino de Dios en ti, en un espacio apartado, silencioso, escondido a los ojos del mundo, pero conocido y amado por el Rey An. Y en los tiempos de reconstrucción, cuando el pueblo regresó del exilio, ese huerto fue clave, porque mientras se restauraban los muros y se limpiaban los escombros, el fruto seguía creciendo. ¿Entiendes lo que eso significa? Que Dios nunca detiene su obra, que incluso cuando tú estás enfocado en la batalla, Él está obrando en lo invisible, y cuando llegue el tiempo oportuno, hará florecer lo que sembró en tu estación de lágrimas, la tierra santa. Guarda estos secretos, aunque no todo lo sagrado está sobre los montes. Algunas de las mayores bendiciones están en jardines ocultos. ¿Y tú ya has visitado tu huerto interior? ¿Has permitido que el Rey camine allí contigo, como lo hizo en el Edén? ¿Has regado con oración lo que Él sembró? Hoy, el huerto del Rey te llama a confiar en el proceso, a cuidar tu comunión, a no menospreciar lo pequeño, porque lo sembrado en lo oculto será revelado con gloria en lo alto al suroeste de Jerusalén. Entre colinas polvorientas y caminos antiguos se extiende un valle silencioso que alguna vez resonó con el estruendo de una batalla singular. Es el valle de Ela, lugar donde joven pastor llamado David se enfrentó al terror del ejército filisteo, el gigante Goliat. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Samuel 17:45. Aquel día, los ejércitos de Israel estaban paralizados por el miedo. Nadie se atrevía a descender al campo de batalla. Goliat, con su armadura imponente y su arrogancia mortal, desafiaba al pueblo de Dios, y parecía invencible. Pero el valle de Elá no fue testigo de una guerra de fuerzas, sino de una demostración de fe pura. David no tenía entrenamiento militar, ni protección, ni estatura para esa pelea, pero tenía algo que el enemigo no podía ver: a una historia de intimidad con Dios. Él había vencido osos y leones en secreto, y ahora, frente al gigante, no dudó, porque quien ha aprendido a confiar en el silencio del campo no tiembla en él. Ruido del conflicto en el valle de Elá nos enseña que los gigantes no caen por habilidad, sino por convicción, y que la victoria no comienza con la piedra, sino con la fe. ¿Qué Goliat se alza hoy ante ti? ¿Una enfermedad incurable? ¿Una deuda impagable? ¿Un trauma que no puedes romper? ¿Una crisis familiar que amenaza con destruirlo todo? Tal vez has estado como los soldados de Israel mirando, temblando, esperando que alguien más pelee por ti. Pero Dios hoy te llama al valle no para morir, sino para testificar, porque en ese mismo lugar donde todos esperaban una derrota, Él planeó una victoria inmortal. Y es allí, en tu valle de la personal,
donde el cielo puede respaldar tu paso de fe. No necesitas espada, no necesitas apariencia, solo necesitas recordar quién está contigo. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla. 1 Samuel 17:47, la tiara santa. Grita desde este valle, no hay gigante más grande que el Dios que pelea por ti. Y cuando te atreves a correr hacia el problema, no con desesperación, sino con convicción, los gigantes pierden fuerza, y con una sola piedra, lanzada en el momento justo, el enemigo cae hoy. Tal vez el Espíritu Santo te está diciendo, ya es tiempo de bajar al valle de Yardi-Tenmer, de dejar de huir, y de declarar con todo tu ser, yo vengo en el nombre del Señor, y cuando lo hagas, no solo vencerás, inspirarás a otros a levantarse también enfrente a la tierra prometida. En el lado oriental del río Jordán, se alza un monte solitario, cargado de gloria y dolor. En el monte Nebo, desde su cima, Moisés contempló la tierra que anheló durante toda su vida, pero en la cual no entraría. Y subió Moisés desde las llanuras de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, y le mostró Jehová toda la tierra. Deuteronomio 34:1. Allí, en ese punto más alto de su travesía, el hombre que habló cara a cara con Dios, el líder que condujo al pueblo por el desierto, el siervo fiel que desafió a Faraón y partió el mar, murió mirando, sin poseer. ¿Qué representa esto? El monte Nebo es el lugar donde la fe alcanza su expresión más pura, amar y obedecer a Dios. Aunque la recompensa aún no llegue en muchos, ven esta historia como una tragedia, pero en realidad es un retrato de madurez espiritual. Moisés no protestó, no exigió, no negoció con Dios. Simplemente miró y descansó porque entendió que la promesa era mayo ere, que su vida individual, que su parte en el plan era obedecer. Aunque otros fueran los que entrarían a la tierra, en el monte Nebo nos confronta, estamos sirviendo a Dios por lo que Él nos da, o por lo que Él es. Seguimos fieles cuando el milagro se retrasa, permanecemos firmes cuando solo podemos ver, pero no tocar. Muchos están en su propio Nebo, han caminado largo, han obedecido en el desierto, han resistido batalla, y ahora solo ven desde lejos lo que esperaban alcanzaran, pero lo que Moisés no vio con sus ojos. Lo harado en gloria, porque siglos después, en otro monte, llamado la Transfiguración, Moisés sí pisó la tierra prometida. Allí apareció junto a Elías, hablando con Jesús, en una escena que selló su legado eterno. Dios nunca olvida a los que son fieles. La tierra santa nos susurra desde el monte Nebo. Confía, aunque solo puedas ver desde lejos. Sig viva. ¿Y tú, que quizás has sentido que llegaste al final sin obtener lo que soñaste? No estás fuera del propósito. Estás en el punto exacto donde Dios quiere revelarte su soberanía, porque el reino no termina en tus planes, sigue más allá. Y tu fidelidad será semilla para otros que entrarán y cosecharán. Moisés murió allí, sí, pero no en derrota. Murió en paz, en honra, en plenitud, y ese mismo descanso está disponible para ti. Cuando tu alma entiende que ver la promesa también es parte del milagro, has llegado hasta aquí. Y eso no es casualidad. Miles comenzaron este viaje, pero tú permaneciste. Tú abriste tu corazón, escuchaste cada historia, contemplaste cada rincón sagrado de Israel y Palestina, y permitiste que el Espíritu de Dios hablara directamente a tu alma hoy. Quiero felicitarte de todo corazón, porque no todos llegan hasta el final. No todos perseveran en medio del ruido, pero tú lo hiciste. Y eso revela algo especial en ti, enjambre de lo eterno. A lo largo de este video, recorrimos valles, montes, ciudades
y desiertos, pero más que lugares físicos, caminamos por territorios del alma. Vimos cómo Dios se manifiesta en los sitios que el mundo desprecia, como la gloria desciende sobre el polvo, como la promesa sobrevive al exilio, como la obediencia derriba murallas, como la cruz transforma la muerte en vida eterna. Cada piedra, cada ruina, cada gota de agua del mar de Galilea o del Jordán habla de una historia más grande, la historia de Dios con su pueblo, y contigo, porque tú también eres tierra santa. Sí, tú, cuando el Espíritu de Dios habita en ti, cuando eliges obedecer, amar, creer, rendirte, tu vida se convierte en escenario de lo sagrado en la Tierra Santa. Ya no es solo un lugar que se visita, es un fuego que se lleva por dentro. Y ahora te invito a compartir lo que sentiste, lo que viviste, lo que Dios te habló en este recorrido en Escribe. Aquí abajo la frase yo soy tierra santa, para declarar públicamente que Dios está haciendo algo nuevo en ti, que tu vida será un altar, un pozo, un monte de revelación. Al hacerlo, no solo estarás afirmando tu fe, estarás testificando que eres parte de los escogidos que llegan hasta el final. Y si este video tocó tu corazón, comparte este mensaje. Hazlo llegar a alguien que necesite fe, consuelo, dirección. Sé tú el instrumento que Dios usa para tocar otra vida. También te invito a suscribirte a este canal, porque aquí seguimos compartiendo verdades que despiertan el alma. Cada video es como una piedra más en tu altar espiritual. Y al estar suscrito, ayudas a que más personas encuentren esta palabra. No te vayas sin hacerlo. Y si ya formas parte de esta comunidad, me alegra tanto tenerte aquí. Eres importante. Eres parte de algo mucho más grande, porque no somos turistas de lo sagrado. Somos portadores de lo eterno ahora. Haz algo más. Permanece en silencio.